Kenia Campos Rodríguez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a realizar una actividad del curso de Psicología Social. El grupo al cual pertenezco en este curso es el grupo número 50. Recuerdo, nos encontramos en la vereda del Socorro, perteneciente al municipio de Córdoba, departamento de Bolívar. Iniciaré dándole las gracias a los integrantes de la comunidad por regalarme estos minutos de su tiempo para hacer posible la realización de esta actividad. Muchas gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña la presencia de Carmen Ramírez, Blanca Campos, Norma Dávila, Herbert de Arco. Bueno, ya yo les había explicado un poco en lo que consistía la actividad, pero nuevamente voy a hacer una pequeña introducción. Primero, pedirle su consentimiento para este encuentro, ya que será grabado. Es decir, al finalizar la sesión, tendremos una grabación de este diálogo o debate que se está realizando. Seguido a esto también les voy a pedir el favor que firmen el consentimiento informado físico, el cual es una constancia que ustedes dejan de su participación voluntaria a esta actividad. Bueno, entonces aquí tenemos el consentimiento. Yo le voy a entregar a cada uno de ustedes, donde ustedes me van a autorizar la grabación del video. Les voy a hacer una pequeña lectura para que sepan de lo que van a firmar. Dice: soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Corozal, y estoy llevando a cabo un estudio para conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad, como un ejercicio práctico del curso de Psicología Social. Este estudio consiste en un pequeño grupo de personas, las cuales se les va a realizar 5 preguntas. Entre todos contestarán. Le tomará aproximadamente hora y media o, en su defecto, lo que nos tome llevar a cabo todo el proceso. El proceso será estrictamente confidencial y su nombre no será utilizado para otros fines que no sean académicos. La participación de este estudio no afectará en nada su integridad. Reitero que la participación es voluntaria. Ustedes tienen el derecho de retirar el consentimiento para participar en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibirán tampoco ningún beneficio. Estarán disponibles si así desean solicitarlo. Si tienen alguna pregunta sobre el estudio, se pueden comunicar conmigo a través de los datos que quedan allí. Entonces, al final dice autorización. He leído el procedimiento descrito, la estudiante me ha explicado el estudio y ha contestado mi respuesta. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio. Entonces, pueden firmar. Le coloca la fecha. Solo la firma. Bueno, mientras van firmando les voy a leer acá un poco, ya entrando en materia de lo que es la actividad. Se desarrolla una investigación utilizando una técnica llamada grupo focal. Esta técnica crea un espacio donde se llevará a cabo una entrevista con un pequeño grupo de personas, donde se genera un diálogo para obtener información sobre un tema determinado. En este caso, el tema que se abordará es la migración en Colombia. Para el desarrollo de este, se tiene en cuenta la teoría de la percepción de las personas y sus acciones, la cual se centra en los procesos psicosociales que subyacen a las experiencias y comportamientos relacionados con la migración. La teoría enfatiza en la importancia de la interacción social y la comunicación intercultural en la construcción de las percepciones y las actitudes sobre cómo vemos a los migrantes.
Entonces cabe resaltar que nuestras percepciones de los demás pueden afectar nuestras interacciones con ellos, nuestras actitudes hacia ellos y nuestros comportamientos hacia ellos. Por tanto, comprender que todo lo que pensamos sobre los demás da forma a nuestras interacciones con ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Es conocer la percepción que cada uno de ustedes tiene acerca de la migración en su comunidad a través de este diálogo que se va a desarrollar. ¿Qué se va a hacer con la información? Lo que ya les había comentado anteriormente. La información será utilizada solamente con fines académicos. Esto pueden estar tranquilos que la información no va a ser utilizada con otros fines. Para tener presente, durante el transcurso del diálogo hay una regla y es respetar las opiniones de todos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada uno tiene visiones diferentes del tema. No están obligados a contestar la pregunta que de pronto se sientan saturados. Además, escuchar atentamente a cada uno de nuestros compañeros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al diálogo con las siguientes preguntas que ya fueron estructuradas por nuestro grupo colaborativo. Entonces, ¿cómo definen la migración? ¿O qué entienden ustedes por migración? Bueno, yo entiendo por migración al desplazamiento que hace una persona en su estado físico y mental muy acorde, o sea que no es indiscapacitado ni presenta ninguna clase de limitaciones para desplazarse a otro lugar. Seguimos con Alicia. Bueno, yo pienso que la migración es el desplazamiento o sea, de una población de un lugar a otro. No solamente puede ser, sino personas que se desplazan de un país a otro buscando un mejor futuro. Entonces, Bueno, la migración es el movimiento de personas de un lugar a otro, puede ser de un país a otro, de una ciudad a otra. Eso para mí es migración. Bueno, la migración es el movimiento que hacen las personas de un lugar a otro. Ahí pueden haber migraciones externas de cuando se van de un país hacia otro o migraciones internas cuando se hace dentro del mismo país. Ok. ¿Algo más para decir? Bueno, por ejemplo, en Colombia, estamos en Colombia, existe mucho la migración, especialmente en estas veredas. En la vereda en que nos encontramos, la gente migra hacia las ciudades capitales en busca de mejores oportunidades, ya sean laborales o de estudio. Ok. También se pueden ver migraciones en las familias en el campo, a veces por amenazas, por Falta de recursos a veces, en busca de oportunidades. exacto, para tener una mejor calidad de vida. Sí. Entonces, mírense que cuando se dan estos tipos de migraciones, que es de la zona del campo a la ciudad, aunque es dentro de nuestro mismo país, ¿cierto? Los migrantes se enfrentan, o sea, son vulnerables, porque cuando una persona sale del campo, que todo el tiempo ha estado en el campo, y se desplaza a una ciudad, se encuentra, o sea, con un choque entre el entorno donde él está, donde él se desenvuelve cotidianamente, cuando hace este choque a la ciudad, ¿cierto? Bueno, entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal motivo por el que las personas deciden migrar a otros países? Ya por ahí los mencionamos un poquito, pero vamos nuevamente a retomar. ¿Cuáles son los principales motivos por los que las personas deciden migrar a otros países?
Mire, las personas a veces deciden migrar por razones complejas, a veces como por factores económicos, en busca de una mejor calidad de vida, o también por algunos factores ambientales en su entorno. Por esos motivos a veces las personas deciden hacerlo. Sí, bueno, cuando de pronto ella nos menciona los factores ambientales, nosotros vivimos en una zona, podemos mencionar el corregimiento, por ejemplo, de Tacamocho. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta situación? Bueno, Tacamocho en Córdoba, Bolívar, es un corregimiento que se encuentra a la margen izquierda del río Magdalena, el cual pues ha sido por cuestiones de inundaciones, se ha venido presentando la erosión, donde la mayoría de las viviendas han sido destruidas por la corriente del río. Entonces la mayoría de su población ha migrado a diferentes partes de Colombia, especialmente Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Magangué, etc. Entonces esa es una migración que tiene en cuenta los factores ambientales. Exactamente. Bueno, ¿quién más tiene algo para decir al respecto a la pregunta? Bueno, a veces existen estos desplazamientos o esta migración porque, como dijo nuestra compañera Alicia, buscan una mejor calidad de vida en educación, trabajo, porque estamos en un casco rural en donde no tenemos esa posibilidad de un empleo, tenemos gastos en la familia, aquellos que tienen obligaciones aparte de las familiares, que eso es la canasta familiar, a veces se van porque atrás de alguien que conocen, atrás del amor, como dicen por ahí, entonces pues por eso Sí. existe la migración, ¿sabes? Sí. También podremos mencionar la violencia, los conflictos, tanto familiares o, como se mencionaba anteriormente, muchas veces por amenazas. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su percepción frente al comportamiento de los migrantes? ¿Cierto? ¿Cuál es la percepción que tiene? ¿Qué podemos decir de esa percepción que tenemos de los migrantes? Bueno, listo, la percepción a veces depende también de los espacios donde nos encontremos ubicados, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, he tenido contacto con migrantes y pues la percepción es que son personas trabajadoras, que son respetuosas, que buscan oportunidades, como lo decíamos anteriormente, que por alguna circunstancia tuvieron que salir de su territorio, llámese país o comunidad dentro del mismo país, y que estas personas pues a veces las aislamos por que tenemos una percepción distinta o porque simplemente nos da xenofobia o fobia hacia ellas. Entonces hay muchas formas de percibir la llegada de migrantes a nuestras comunidades. Pues no tengo la oportunidad de interactuar con muchos migrantes, pero con los que he podido tratar, pues son personas que simplemente buscan otra oportunidad, más que Sí. todo. Las situaciones de los migrantes acá en nuestro país vecino, ¿cierto? Que podemos hablar más de la migración de los venezolanos. Entonces, estas percepciones a veces también son prejuicios que nos crea nuestra propia sociedad, ¿cierto? Porque también es mirar, no es generalizar, no todos los migrantes son iguales, pero entonces muchas veces con las acciones
como ellos llegan a la ciudad no porque quieran, sino precisamente porque si los aislamos, si no les damos la oportunidad de que interactúen con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, que se puedan adaptar a ellos, sino que lo que hacemos es aislarlos, ellos entonces tienen la necesidad de tomar conductas o comportamientos no adecuados, que muchas veces todas estas conductas nos llevan a que nos creemos esas percepciones de ellos, ¿cierto? ¿Qué más hay para decir respecto a la pregunta? ¿Cuál es tu Que percepción? hay muchos migrantes que salen de su lugar o país no pensando de que van a hacer cosas malas al otro, sino a trabajar, a buscar un mejor futuro, pero se encuentran en el camino con personas que los discriminan, a veces los obligan a hacer cosas que ellos no traen en pensamiento, como robar, como por necesidad lo pueden hacer, porque tampoco se le da una oportunidad de trabajo para que mejoren su calidad de vida, sino que se discrimina. Así es. Bueno, otra parte es la parte en la inseguridad que muchas veces podemos ver, porque así como vienen personas con buenas intenciones, podemos encontrar a personas que vienen a seguir su vida igual a como la vivían en su país o en su comunidad, en su ciudad, X o Y lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no tenemos como esa confianza en brindarle un apoyo o brindarle un techo o cualquier tipo de ayuda que uno le pueda ofrecer a una persona por eso, porque no lo conocemos, no sabemos ni quién es, ni nada, absolutamente nada. Entonces, pues a veces nos limitamos a ofrecerle ayuda a ese tipo de personas. Por lo que ya se ha escuchado antes, porque es que a veces siempre las noticias, las informaciones que recibimos, a veces lo que buscan es resaltar precisamente todo lo malo, que el migrante de Venezuela hizo esto y esto, o sea, que no lo vemos como que ellos vienen en busca de un trabajo, de oportunidades, sino que decimos, no, es que los migrantes vienen a Colombia, es a esto y esto, o sea, no es, a veces no somos nosotros, sino también los medios de comunicación los que nos llenan de esas malas informaciones. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta y son ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan los migrantes? Entonces, El primero de ellos es como la comunicación, porque el idioma a veces de ellos no es el mismo de nosotros. No es tanto el español, sino palabras que ellos tienen al momento de comunicarse que no son igual a las que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. También la educación, porque como muchos a veces vienen indocumentados y acá las cosas son un poquito más, entonces ellos tienden también a que no encuentran colegio para los niños, en cuanto a la salud también, porque acá hay EPS, hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos retos para ellos. Sí, entonces muchas de esas son son obstáculos a los que ellos obstáculos, tienen sí. que enfrentarse. Sí, señorita. Los migrantes también enfrentan lo que es la psicología, que a la mayoría le afecta su salud mental. Sí. Su salud mental y su bienestar. Sí, total. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, ¿cierto? Estamos hablando de esos impactos a los que ellos están sometidos, a esos traumas a los que enfrentan. Bueno, en psicología le podemos llamar, se les puede llamar
traumas mentales o también se enfrenta a lo que es la ansiedad, la depresión. Estos traumas se dan porque ellos tienen que dejar aquello que ya tienen construido, su familia, su hogar. Entonces son cosas que a ellos les causa un duelo, ¿cierto? La pérdida de tener que dejar a su familia, de hacer ese sacrificio para poder salir adelante. La incertidumbre de un futuro, que ellos no traen nada seguro acá, entonces todo eso le afecta psicológicamente a los migrantes. Así es. Como hay veces que migran no simplemente por una necesidad o porque la situación en su país no esté apta para una vida social, etcétera, sino que a veces hay personas que cometen X y delitos, entonces para huir de las autoridades se desplazan a un país vecino. Puede ser otro. La pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan los migrantes? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan? Bueno, son muchos. Entre ellos está, por ejemplo, un desafío creo que es la cultura, ¿cierto? La parte cultural es muy importante, ya que dentro de sus costumbres pueden tener arraigado otro tipo de actividades con las cuales no se van a encontrar en el país al cual van a llegar. Entonces podríamos tener, por ejemplo, si yo me fuera para Antioquia, por ejemplo, posiblemente dentro del mismo país Colombia, pues tendríamos mucha facilidad. Pero ya irme para Chile, para Argentina, Venezuela, si se puede decir, ya enfrentaríamos, por ejemplo, cultura totalmente distinta, unas costumbres, unas reglas o normas sociales que son totalmente distintas, y esto pues lo que trae como consecuencia es puede ser que no se adapte uno tan fácil y traer las consecuencias que ya ustedes mencionaban sobre los comportamientos depresivos, ansiedad, etcétera. Y otro es que la documentación a veces también es importante, porque si es indocumentado, si no tienes permiso de estar en ese país, o al llegar a un país receptor como Colombia, en el caso de Venezuela, de los venezolanos migrantes, los documentos, la falta de documentación para ingresar a los servicios de salud, educación. Entonces, todo eso es un problema bastante complejo al cual ellos se tienen que enfrentar. Sí. También podemos mencionar aquí lo que es, que yo creo que ya lo han mencionado, la dificultad para encontrar trabajo, ¿cierto? Porque como vienen sin esa documentación, tienen dificultad para encontrar trabajo en el nuevo entorno donde se van a desarrollar. Esa sensación de desarraigo, que es lo que le genera un estrés postraumático, que es sentirse desarraigados de aquel lugar donde pertenecieron y, como lo decía la compañera, no tener nada seguro, esa incertidumbre de no tener nada seguro que le genera un sentimiento de soledad, aislamiento y hasta muchas veces pérdida de identidad, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de lo que son los estereotipos o prejuicios comunes sobre los migrantes, ¿cierto? Yo les voy a dar así como donde decimos que a veces no es que los migrantes son criminales. ¿Por qué? O sea, porque esto es algo dañino de lo que nos dan información los medios de comunicación. Bueno, sí, en cuanto a eso es muy cierto. El hecho de que digan que llegan migrantes a un territorio, podríamos percibir que vienen a quitarnos nuestro trabajo, que vienen por ejemplo, a quitarnos las oportunidades que nosotros tenemos, y que esas oportunidades obviamente para los locales se van a ver más afectadas y se van a ver un poco pues sometidas, y de ahí puede generar que se cataloguen los migrantes
como no bienvenidos a un territorio. Entonces, pues por ejemplo, se puede dar el caso de que no sean bien recibidos precisamente por ese tipo de estereotipos. Por ejemplo, tengo el conocimiento que se atacan, que son que se aíslan, que se les cataloga como que ellos son los que cometen algunos delitos callejeros. Por ejemplo, se hablaba en una ciudad pequeña como Sincelejo, a la cual conozco, que son personas que llegaban a ocupar los espacios públicos. Entonces, pues se tiene mucho en ese sentido sobre ellos. Se acostumbra mucho la discriminación Sí, con los migrantes. son discriminados. Muchas veces decimos todos los migrantes son iguales y no les damos la oportunidad de conocerlos, de mirar de pronto su calidad, la calidad con su trabajo, porque muchos de los migrantes, por lo menos del país vecino como Venezuela, son personas que saben mucho trabajar en cualquier cosa porque se le miden a cualquier cosa. Entonces a veces los discriminamos y no les damos la oportunidad primero de mirar su trabajo. Entonces, Sí, de mirar sus habilidades, las capacidades que tiene, que Y puedan, tener empatía con ellos. exactamente, tener empatía con ellos, ser empáticos con ellos. Si les damos la oportunidad de que nos demuestren sus habilidades, sus capacidades, su destreza, entonces allí sí luego podríamos iniciar, por decir, un juicio, de decir, ah, no, pero es que no sabe hacerlo, es que no, definitivamente, o sea, ya sí ahí iniciar con esa parte. Bueno, también se, se vivió o se ha vivido, pero ya en menos escala, porque ya llevan varios años los migrantes venezolanos aquí en nuestro país. Cuando empezaron a llegar, se vio mucho, bueno, por acá muy poco, pero en las ciudades, la explotación sexual. O sea, mucho porque hay muchas familias, muchas mujeres que se venían solas con sus hijos. Entonces se venían a aprovechar a los colombianos de ellas por la necesidad. Entonces muchas veces les tocaba, o muchas que trabajaban eso allá en su país, venían acá a ejercer lo mismo. Entonces había muchas cosas que sin documentación, sin una rigurosidad médica, todos sus exámenes al día, podían traer enfermedades. Entonces muchas cosas que se pueden ver a través de eso. Así es. Bueno, ya para terminar y ir cerrando el espacio, la última pregunta nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para cambiar las percepciones negativas que tenemos sobre los migrantes? O sea, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esas percepciones negativas tengan un cambio? ¿Cuáles serían esas estrategias? Bueno, sí, a ver, señora, no. Puede ser como una educación o sensibilizar, hacer como campañas, brigadas con ellos, capacitaciones, pues es lo que... Sí, definitivamente pues la sensibilización a las comunidades donde se encuentran los migrantes es dar la oportunidad tanto a ellos como a la comunidad de poderlos integrar a ese rol de la comunidad. Porque si definitivamente se aíslan y la comunidad no integra, no aprovecha, por ejemplo, esas oportunidades las cuales que ellos traen, porque ellos, como decía la compañera, traen conocimientos, esas habilidades, si no se explotan y si no se dan a conocer, definitivamente pues van a existir los estereotipos. Pero la mayor parte para la sensibilización es integrarlo de manera positiva y activa dentro de las actividades
que se desarrollen en las comunidades en las cuales ellos se encuentran. Ok. Incluir en la educación, en las instituciones públicas y privadas, porque no solamente estamos hablando de que todo sea público, existen las instituciones privadas, incluyan alguna área donde le hablen a los jóvenes, a los niños, para que vayan concientizándose de que no solamente en un país vamos a existir las mismas culturas, ni las mismas costumbres, ni que todos vamos a ser colombianos, o que todos van a ser argentinos, o que todos van a ser chilenos. ¿Por qué? Porque así como tenemos la educación en casa, que hay muchos padres que nos dan una buena educación, podemos también incluirlas en las instituciones para que sensibilicen a los niños de no discriminar a un migrante o por su condición social o X o Y razón. Sí, yo creo que es eso, inicialmente es como desde el ámbito de la educación de las escuelas. No sé si nos puede hablar un poco acerca de lo nuevo que se está hablando y es de las actividades o de la asignatura, no sabría explicar yo con claridad, de interculturalidad. Sí, la interculturalidad es precisamente pues aceptar que todos no somos iguales. En este caso, pues la llegada de migrantes permite que haya un conocimiento más amplio de las diferentes culturas en un territorio, ¿cierto? También es importante entender que la interculturalidad puede darse por varios medios. Uno de ellos es precisamente con la migración, es la que se da de manera física, ¿cierto? Que la persona llega a un espacio o una comunidad determinada, podría ella aportar con sus conocimientos y con sus costumbres o con su cultura a enriquecer las actividades que ya se tienen establecidas, más apropiarse de la comunidad de lo que él pueda traer y viceversa, ¿cierto? Que el inmigrante también se apropie o mantenga en el tiempo sus costumbres de su país natal, o que las comunidades donde ellos llegan apropien o respeten, más que todo respeten esos espacios también a los cuales ellos tienen establecidos o arraigados ya, y esto va a generar una mayor riqueza cultural. Podría decirse que la parte intercultural también se puede dar por los medios masivos de comunicación, y ahora muy brevemente un chico puede estar teniendo relaciones con una persona de un país distinto a través de las diferentes redes sociales. Entonces, pues también dar a conocer, sensibilizar, apropiarse, y que desde la educación se propenda por el respeto de que todas las personas necesitamos la oportunidad de estar y de pertenecer a un lugar. Bueno, ¿alguien más tiene algo No sé. para comunicar? Listo. Bueno, entonces ya terminamos con este debate, con este diálogo. Espero pues que haya sido provechoso para todos, para todas. Nuevamente reitero, muchas gracias por su participación en esta actividad. Que tengan un feliz resto de día para todos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias.